Mujer, madre y firme seguidora de los valores que le dejó su padre como única herencia. Las 3 vidas de María Noel H. es un relato apasionante de quien, con una fuerza inquebrantable, logró transformarse en emprendedora por necesidad. Y ahora venís. Y ahora María Noel, es todo verdad, y además después contarles que volvió a vender su empresa. Es un modelo de rol de esos que en Endeavor es un placer tener. Gracias, María Noel. Es un cuento lo que hizo. En realidad todo lo que dice es verdad, pero a mí me suena como un cuento. En realidad, si yo les dijera que planeé hacer eso que hice, es mentira, no planeé nada. Nada. Hacía cosas. Y cuando uno hace cosas y las hace bien, pasan cosas. Y si seguís haciendo cosas, siguen pasando cosas y cada vez las haces mejores. Y encontrás gente en el camino de tu vida y encontrás, y lo más difícil es elegir la gente que encontrás, y la gente que suma y no que te resta, la gente que te hace potenciar más cuáles son tus aptitudes y cuáles son y entonces cuando sumás 1 más 1 ya son 2 personas, o cuando sumas más, cuando armas equipos. Y en realidad toda esta historia que ella contó es el resultado de lo que yo hice y lo que hizo toda la gente que estaba conmigo, y fundamentalmente lo que hizo mi actual esposo, que es con quien somos socios. Hicimos toda la carrera de la segunda parte de mi vida juntos y tenemos los logros que tenemos hoy. Yo hago, él sueña y yo hago, como todas las mujeres, ¿verdad? Bueno, acá me pidieron de alguna manera que yo moderara un panel. No sé cómo moderar un panel, vamos a empezar por ahí. Así que vamos a compartir y a tratar de ver qué vivencias comunes o experiencias comunes podemos tener y poder sacar conclusiones de eso, para que quizás todos ustedes que estén acá puedan aprovechar algo de las experiencias. Lástima que se fue la otra participante, pero de nosotras 4 quizás podamos volcar algo que las puedan utilizar. Entonces la idea, lo que me pidieron y que anoche se me ocurrió mirar, a ver qué era lo que iba a hacer hoy, perdón, pero en realidad estábamos pasando por un momento bastante complicado en la empresa de transición, y dije, bueno, no puede ser nada tan difícil, porque en realidad todo lo que hice y todo lo que hizo estas mujeres que están acá son cosas naturales, son cosas reales que pasaron, así que uno no tiene que inventar nada ¿verdad? Para analizar hacia atrás. Entonces la primera pregunta que yo les querría hacer es algo que también salió en algunas de sus presentaciones, y es si ser mujer es una ventaja o una desventaja. Y yo les puedo contar cómo yo lo viví, y me gustaría que después ustedes también cuenten cuál fue su vivencia con respecto a eso, que creo que es algo que puede colaborar para todos, ¿no? En realidad, para mí fue una ventaja, no fue una desventaja, porque no me veían venir. Claro, era una mujer y te miraban que era una mujer. Entonces, siempre me acuerdo de la primera vez que después de mi primer parte de vida de fisioterapeuta, hospital y todo eso, qué sé yo, que ya había pasado por el tema de ventas de ropa, pero era con mujeres, después me metí con ventas de seguros y después me metí con los autoelevadores, que nunca supe lo que era un autoelevador, que fue lo peor, pero vendía los repuestos. Y bueno, cuando llegué a la etapa de seguros, pero ya más profesionales, donde entré a una organización y me invitan por primera vez a una reunión en Buenos Aires, donde estaba toda la gente, los importantes de la organización, eran como 20. Llegué al Club Americano. Una cosa oscura, más seria, más formal, tremendo era aquello. Entró un silencio, un humo, todo el mundo fumaba, todos hombres, no había una sola mujer. Entonces empezó la hora de la reunión y yo veía que me miraban como si fuera un bicho troposo. Entramos a la sala de reuniones, una mesa larguísima, todos parados alrededor, y yo también parada alrededor, y nadie se sentaba, y yo decía, ¿y ahora qué pasa acá?
no entendía cómo era el protocolo ahí. Entonces, no sé, nadie se sentaba. Y había pasado 5 minutos, estábamos todos parados y todos hablaban como si no pasara nada. Entonces me empiezo a sentar y se empiezan a sentar todos. Entonces me paro. Porque dije, hice algo mal. Y se paran todos. Ahí entendí que era un tema de caballerosidad o algo por el estilo. Y le digo, a ver si se dejan de joder, vamos a sentarnos todos. Le digo de una vez, ¿qué es esto? ¿Que era porque yo era mujer que nos sentamos y nos parábamos? Y bueno, esa fue mi primera experiencia de lo que era la discriminación. En realidad, como verán, no me asustó mucho. Y creo que lo más importante, como digo yo, le decía a la gente que vendía conmigo seguros con respecto al de la mujer, tenemos que saber sacar ventaja. Nada más que eso. No soy feminista tampoco. No soy ni feminista ni machista. Creo que cada uno saca las ventajas que puede sacar. Yo siempre les decía a la gente que vendía conmigo, le digo, ustedes tienen que ir a una entrevista bien vestidas, profesionales, siempre mantenerse en lugar, le decía. Y cuando empiecen a hablar y al que están entrevistando su nombre, lo primero que va a pasar, cancheros se sientan así, te escuchan. Y vos ya le ves la mirada que no te está dando bola ninguna. Entonces, yo siempre les decía, ustedes ni se inmuten. Ahora empiecen a hablar y siempre sean profesionales, concretas. Planteen lo que tienen que plantear. Dice, si en 5 minutos esa persona no se puso para adelante y puso los codos y te empieza a pesar tu atención, saludalo y andate. Porque no está pensando en lo que le estás hablando, está pensando en otra cosa. Y la verdad es la realidad. Está en nosotros hacernos respetar, imponer nuestro pensamiento, ser profesionales en lo que hacemos. Si hacemos eso, no hay un tema de machismo. Cuando yo en la historia paso a ser dueña de Blue Cross y a ser gerente general y tenía que estar en el directorio y voy al primer directorio en Estados Unidos, hace 20 años, en el estado de Delaware, era más o menos como peor que Mendoza, de lo que contabas vos, no, peor, porque es un estado del medio de Estados Unidos. Y había 18 miembros del directorio, no había una sola mujer. Y yo estaba ahí y además no hablaba inglés. Y sin embargo, la verdad, no fue muy bien. Me hacía entender como podía. Por supuesto que con el tiempo, al final uno termina hablándolo perfectamente. Pero en ese momento nunca me sentí menos que los demás. Y siempre defendí mis puntos con las manos, con los dedos, con el lenguaje, escribía. Nunca cedí en nada de lo que estaba negociando, porque me sintiera en inferioridad porque no hablaba, porque no tenía la capacitación que ellos tenían, y menos porque era mujer. Así que acuérdense de eso. No es una desventaja, tampoco es una ventaja, depende de ustedes. Contame vos. Bueno, ¿cuál de todo? ¿Cómo viviste vos? Bueno, yo también estoy de acuerdo contigo. Creo que ser mujer tiene sus ventajas, pero devuelvo porque tengo esto. Tenemos dos. Somos ricas, tenemos 2 micrófonos. Yo creo que las mujeres somos muy inteligentes y tenemos que conocer las armas que tenemos cada una para saber en qué momento utilizarlas. A veces pasamos momentos difíciles, como contabas tú, y en una reunión lo primero que te miran, porque obviamente porque sos mujer, de todos los aspectos te miran, y vos tenés que demostrarles que tenés el conocimiento y que sabés de lo que estás hablando. Cuando te miran de otra forma, llamar la atención o decir hello. Hay una película hay una serial en la cual el padre de un chico le está mirando el escote y la madre le decía, acá. O sea, mírame acá. Tenemos muchas ventajas. Por ejemplo, nos sentamos en una mesa de negocios, en una reunión, y vemos que el hombre viene mal, o se peleó con la señora, bueno, puede haber pasado muchas cosas. Decimos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien tus hijos, tu señora? Ahí entra toda la relación, digamos, ya se queda más flojo, ya se queda menos tenso, ya te mira de otra manera. Y tratar de llegar a él en la forma, digamos, humana que tú sabés, porque si sos madre, y aunque no seas madre, pero sos mujer, vivimos momentos muy difíciles, tenemos cosas positivas y cosas negativas. El mensaje es, saben cada una lo que tienen como armas para llegar a ellos. Si no saben, lo aprendemos. Tenemos que jugar el juego, el mismo juego que juegan ellos. Pero que ellos no se den cuenta, ojo.
Porque donde ellos se den cuenta que nosotros los estamos manejando o estamos manejando con prioridad y llevarlos a lo que nosotros queremos, estamos fritas. Usted, sí, querido, cómo no, querido. Todo bárbaro, señor, estoy de acuerdo, aunque no estés de acuerdo. Pero se lo decís de una manera distinta, que no se dé cuenta que uno lo está dejando en forma, digamos, inferior. Nosotros tenemos que adquirirlos, contentarlos y a la vez que no se den cuenta que estamos manejando la situación. Esa es mi opinión. Tengo acá. Bueno, yo pienso que coincido también, ¿no? De que es cuestión de uno hacerse respetar. Sí, la sociedad es muy machista, seguro. Que tratan que la mujer esté a un costado, seguro también. O que tratan de los hombres de tratar de manejar la situación. Porque en muchos lados son todos hombres, como ella decía, que era única mujer, que escuchamos que por ser mujer la dejaban aparte y que no querían hombres. Es la sociedad machista. El lugar lo tenemos que conseguir nosotros, pero desde la capacidad nuestra de demostrar, ¿no? De que somos capaces, tan capaces como ellos, o quizás mejores también, podemos ser mejores. Pero están, ¿no? A hacerse respetar y hacer dar el lugar que uno quiere tener, que es la igualdad. No es ser superior ni inferior, en igualdad de condiciones. Que eso no es fácil de conseguir, pienso, en esta sociedad. Ya, vuelvo a repetir, machista, porque como que digan que no, es una sociedad machista. Y sin embargo, nosotros vamos demostrando que día a día el lugar de la mujer se está equiparando a la par del hombre. Totalmente de acuerdo. Bueno, me han dejado poco para decir, ya han dicho todo. Creo realmente que tenemos ventajas y desventajas, depende del tipo de persona o el tipo de cultura que tiene la persona que tienes enfrente y la forma en que te tienes que comunicar. A mí me pasó tener que trabajar con gente que tenía otro nivel de educación y la forma de acercarte a ellos no es con una forma autoritaria, sino saber comunicarte de una forma amable, firme, porque si no sos firme no te toman en serio. Sobre todo yo tenía 23 años, mujer joven, no te toman en serio. Otra forma que realmente me parece que las mujeres sabemos usar muy bien es usar el humor, el sentido del humor. Cuando una reunión donde son todos hombres y se pone un poco seria o se pone un poco tensa, o hay precisamente están pensando en otra cosa o te están mirando de otra manera que como vos pretendés que te miren, probablemente hacer un toque de sentido del humor o un chiste que los descoloque porque no se dan cuenta de que vos estás percibiendo claramente lo que están haciendo, descontractura el ambiente y empiezan a respetarte. Siempre nos toca demostrar que sabemos y lamentablemente, o sea, no es que vayan a leer tu currículum y dicen, bueno, esta sabe, la voy a respetar de entrada. No, muchas veces tenés que demostrar que sabes. Y a veces hay formas bastante sutiles. Yo les voy a contar una anécdota que hice a los 24 años. Era la segunda cosecha que hacía en Cafayate y era el día del novio y no me invitan porque era mujer, porque decía que les iba a arruinar el asado, que eran todos hombres. Entonces, pero no me invitaron a mí, pero invitaron a mis vinos. O sea, me dijeron, vos no estás invitada, pero tus vinos sí. Entonces mandalos y después te vamos a comentar qué decimos de tus vinos. Bueno, yo mandé los vinos, los mandé con el dueño de la empresa y le dije, la única condición es que a mí me dice tal cual cada persona que dice. Efectivamente estuvieron los vinos, al día siguiente me reúno con él, que él anotaba todo, llevaba todo en un cuaderno, eso lo aprendí de él también. Entonces le digo, bueno, ¿qué dijeron? Del Merlot dijeron de que tenía mucha madera, que estaba un poquito áspero, pero les gustaba mucho el cabernet, la fruta. Y yo ya no podía aguantar más y empecé a reírme, carcajadas. Entonces me mira y me dice, ¿qué hiciste, Susana? Le digo, le puse el mismo vino en todas las botellas. Buenísimo, buenísimo. ¿Se los dejaste saber después? Por supuesto. Ah, si no, no tenía gracia. Me odiaron desde ese momento. Me invitaron a todas las comidas de enólogo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, para seguir un poco, a ver qué cosas podemos sacar en conclusión o común. La siguiente pregunta, ¿no? Que es algo simple que tiene que ver también con la primera. ¿Cómo balancearon el rol de ser madre
y ser empresarios. De nuevo, les cuento un poco, no sé, vivencias que yo tuve. Yo tengo 4 hijos ahora. Los más grandes cuando salí del hospital y cambié de vida, mi otra carrera, como digo yo, mi otra vida, ya el más grande tenía 14 años. Y la más chiquita ni había nacido. En realidad, cuando me termino yendo al hospital, que fue cuando empecé con seguros, ahí había nacido la más chiquita y vamos a ver unos 3 o 4 años para adelante para poder agarrar la gama de todas las edades, ¿correcto? Mi prioridad siempre fueron ellos, mi móvil fueron ellos, entonces yo sabía que tenía que tener un balance entre lo que era la familia y lo que era el trabajo, y el trabajo dependía solamente de mí. Entonces, ¿cómo hacía para poder cumplir con las dos cosas? Y elegí cuáles eran las cosas en las cuales tenía que estar y en cuáles podía no estar. Entonces, lo primero que hice fue, como tenía que trabajar todo el día, contraté, en vez de una señora o una empleada con cama, contraté un matrimonio para que se quedara en mi casa, porque yo tenía que viajar mucho por trabajo. Entonces, contraté un matrimonio, el cual mi gran sistema de selección no fue si eran buenos trabajando, si eran buenos, no. Mi problema era que tuvieran familia, que fueran, de alguna manera, personas que yo creía que podían dar un entorno familiar dentro de mi casa cuando yo no estuviera. Eso pasó hace 21 años, todavía están conmigo, para darles un ejemplo. Tenían hijos que estudiaran del interior, que estudiaban, que vivían en una pensión, y en realidad los saqué, estaban trabajando en una embajada, los saqué de ahí y nunca me arrepentí de esa decisión que tomé. Y ellos hacían parte de ese entorno familiar cuando yo no estaba, pero cuando eran cosas realmente importantes que no había quien las supliera, ahí estaba yo y no importaba dónde estuviera. Y como ejemplo, por ejemplo, entre miles, le puedo decir, cuando la más chiquita tenía 2 años, me tocó el cumpleaños de 2 años cuando estábamos en Estados Unidos negociando la venta de Blue Cross and Blue Shield. Y no podíamos salirnos de la mesa de negociación, porque estábamos discutiendo que nos íbamos de la mesa, que volvíamos a la mesa, que no era decir, bueno, ahora me tengo que ir de vuelta porque es el cumpleaños de mi nena más chica. Entonces, fijamos las siguientes reuniones, no para el día siguiente, un día por medio. Y esa noche me tomé un avión, me vine a Montevideo, que aparte el avión no venía a Montevideo, todavía no había vuelos directos, ahora lo están por sacar de vuelta, pero no había vuelos directos. Llegué a Montevideo, hice la fiestita de cumpleaños de 2 años, ella estaba feliz y qué sé yo, y esa noche me volví a tomar otra vez el avión y me volví a ir para Delaware. Y no fue la única oportunidad que hice cosas que no las hacía como un sacrificio, para mí era parte de lo que era, cuál había sido mi decisión, seguir con mi familia y también seguir con mi carrera y con mi trabajo. ¿Cómo compaginaron ustedes esa vida? Bueno, no fue fácil. Yo me divorcié cuando mi hija tenía 6 años. Tuve que hacer frente a la casa, tuve que seguir trabajando porque si no seguía trabajando los ingresos no estaban. Mi hija iba al colegio francés, un colegio caro, yo quería darle la educación que yo quería para ella y siempre le dije, el patrimonio que vas a tener, que mamá te va a dejar es tu educación. Los tiempos que estaba con ella eran todos los tiempos que yo tenía libres y no libres. Es decir, sí, a veces no almorzaba, no tenía tiempo para leer un libro siquiera, siempre estuve presente, tuve una época en que viajaba bastante, estaba más arriba del avión a veces que en tierra, siempre trataba de hacer conexiones por cualquier lugar para llegar, para hacerla dormir, para contarle un cuento. La hacía a veces dormir por teléfono, contarle el cuentito por teléfono. Volvía de trabajar y ella me esperaba para sus deberes que eran más complicados. No traté de nunca faltar a la fiestita de la escuela. Estar en su adolescencia. Una vez por año nos íbamos las dos juntas al mundo, a cualquier lugar, metro, ómnibus, caminábamos, nos perdíamos, mochilera, ¿no? Y ese acercamiento y esa falta que ella podía tener por mi tiempo de trabajo,
trataba de suplirla, pero nunca falté ni a su comunión, ni a sus fiestas, ni a sus cumpleaños, llegaba, y nunca falté en los momentos importantes de su vida porque era como faltarme a mí misma. Yo siempre le digo, mamá llegó a ser y a tener lo que hoy es porque tú hiciste el sacrificio también y me acompañaste todo el tiempo. No es fácil, es bastante duro, es bastante difícil enfrentar situaciones y temores que obviamente con un niño chico lo sentimos. Viene la adolescencia, una etapa difícil, una etapa en la cual los chicos se ponen rebeldes, uno tiene que adquirir esa paciencia, esa contemplación, encerrarte en el baño 10 minutos y que la mato, que hago, que no, porque es real, porque nosotros tenemos muchas presiones, hay que dejarlas en casa. Tú llegas a casa y los problemas quedan atrás, ahí hay otros problemas. Cuando salís los vemos de vuelta. Pero el tema de dejar de ser madre, si yo hubiese tenido que dejar de ser algo con la necesidad de tener lo que hacer, ¿no? Yo nunca hubiese dejado de ser madre, jamás. Aunque me llevara a trabajar dentro de casa, a emprender algo, sin hacer nada no puedo. Chicas, ustedes ya me conocieron, ya saben que tengo una inquietud terrible. Haría algo que estuviera en casa si no podía dejar a mi hija. Pero nunca dejaría de ser madre. Las dos cosas son compatibles y hay algo que es necesario. El amor de madre no se quita con nada. No hay excusa para dejar de ser madre. Ninguna. Hay que saber repartir los tiempos. Es difícil, digo, porque nosotros podemos administrar la plata, podemos administrar todo, pero administrar el tiempo creo que es lo más difícil de todo. Tener tiempo para todo y ocuparse de todo, ¿no? Pienso que lo mejor para mí, para mis hijos, yo les hablo y les digo, a mí me encantaría estar todo el tiempo, pero no puedo porque tengo cosas que hacer y si yo no las hago, no las hace nadie. Entonces les hablo desde ahí, desde la palabra sencilla y les muestro cómo son las cosas, que no es que no estoy porque no quiero, sino porque no puedo, tengo que decidir o hago una cosa u otra. Y tengo que hacer las dos cosas, entonces pongo un tiempo para cada lado y tratar de cumplir con las dos cosas. A uno le causa culpa decir que están tantas horas solos, entonces teléfono, llamada, mensaje, también mamá, ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo? Tratar de estar presente, aunque sea en un mensaje, en una llamada, pero estar. Liliana habló justamente de la culpa. Creo que es imposible ser emprendedora y ser una persona que tenga un cierto éxito si no hay culpa con respecto a nuestra maternidad. Por más que demos todo lo mejor, hay que manejar la culpa, porque por el bien de la familia, lo que dice Liliana comparto 100%. O sea, uno tiene que hablar con los hijos, contarles, decirles por qué está en esa situación, por qué lo hace. Y bueno, y cuando venían ustedes, yo ya les conté que elegí una escuela de doble escolaridad para poder tener mi espacio para trabajar, porque la industria vitivinícola es una industria muy demandante de tiempo y de capital, las dos cosas. Entonces, había que estar mucho tiempo ahí. Y algo que yo hice cuando venían las vacaciones o los sábados, los domingos, los llevaba conmigo. Y ellos compartían conmigo mi actividad. Y hoy, ellos que son grandes y que los dos están en la empresa no porque yo se los pedí, sino por convicción propia. El mayor está por querer empezar su emprendimiento propio, está por irse de la empresa porque quiere hacer su propio emprendimiento. Y realmente ellos me agradecen desde el ejemplo. Yo los eduqué, ¿no? Los eduqué desde el ejemplo y trabajando juntos, y dicen, la verdad que nos pusiste un estándar muy alto porque trabajabas incansablemente, trabajas incansablemente, pero lo hacen con mucho cariño. Y creo que desde el amor nosotros podemos transmitir todo lo que podemos dar, porque creo que los padres, cuando tomamos decisiones como estas, de hacer emprendimientos, etcétera, se hace por el bienestar de todos. Nunca vamos a perjudicar a un ser amado conscientemente. Por lo tanto, es la culpa, cuando sos consciente de eso, de que lo haces por amor, etcétera, la culpa se la maneja mucho mejor. Un poco para agregar, porque viene relacionado con la siguiente pregunta,
agregando a esta ronda de comentarios, una de las cosas que uno tiene que estar seguro con los hijos, sobre todo con los hijos cuando son más chicos, porque a mí me tocó vivir todas estas etapas con niña recién nacida hasta el mayor que tenía 14 años. Entonces el rango era muy grande, las necesidades eran diferentes. Lo que tú le explicas a un chico de 14 años y puede entender, la de 2 años no lo va a entender. Entonces, por ejemplo, el tema de que yo tuviera que viajar mucho, el grande lo entendía. ¿Por qué? Porque, bueno, esto viene con la pregunta siguiente, pero la chiquita no lo iba a entender nunca. Y de hecho, me di cuenta que cuando yo volvía, no me daba vuelta la cabeza, como que me ignoraba. Claro, estaba enojadísima. Entonces me acuerdo que se me ocurrió algo, y hay que ser creativo. Agarré unas hojas, pegué varias hojas y dibujé un avión gigante, larguísimo. El avión era tan largo como la cantidad de días que yo iba a estar afuera, porque entonces le dividía el avión en cuadraditos y cada cuadradito era un día. Si yo iba a estar 8 días afuera, tenía 8 compartimentos y tenía una escalera que subía y otra que bajaba al final. Entonces, en la que subía, yo me dibujaba a mí, el pelo rubio, tacos altos, porque era como ella me identificaba, que sé yo, y mi maletín, y subía al avión. Y ese era el día que yo me iba y que ella me llevaba al aeropuerto, y eso lo identificaba. Entonces todos los días la llamaba y ella todos los días dibujaba y tachaba uno de los cuadraditos. Entonces ya sabía que le faltaban menos días para cuando yo volvía. Ya no era aquella sensación interminable, se fue, desapareció. Porque cuando llegaba al final, el dibujito ese, yo bajaba, estaba de frente y estaba bajando la escalera con un montón de regalos, que me costó carísimo eso. Esa idea de poner un montón de regalos, porque después sacarle la costumbre que le tenía que te regalo, claro, fue un drama. Pero bueno, entonces ella tachaba y ya al final, después del segundo viaje, cuando yo la llamaba, me decía, 3. Faltan 3, porque ella contaba los 3 que iban para adelante. Y eso me cambió rotunda. Entonces podemos ser creativos para poder compaginar la vida laboral con la familia. Y a eso venía la segunda pregunta. ¿Cómo hacemos para balancear ese rol? ¿Qué cosas podemos hacer? Y yo les puedo contar cosas que hice. Una de ellas es esta. Otras con los más grandes los llevaba a trabajar conmigo. Los llevaba a la empresa. Los llevaba a la empresa y ahí de alguna manera ellos aprendieron a entender qué era lo que estaba haciendo, cuál era el esfuerzo, cómo era que pagaba el colegio, ¿correcto? ¿De dónde salía? Y eso, de alguna manera, concientización me ayudó muchísimo. Vamos a ver, una última pregunta, a ver cuál elijo de las últimas preguntas. ¿Cuánto pesó la convicción para llegar a donde estuvieron? ¿Cuál fue el móvil que las hizo de alguna manera llegar a donde llegaron? Porque siempre hay un móvil, hay un motorcito adentro que de repente es la ambición por dinero, de repente es, yo les digo en un segundo cuál era el mío. Siempre desde el día 1 fueron mis hijos, siempre. Y hoy que siento que de alguna manera concluyo una carrera y que no tengo ya ese peso de mis hijos, dije, se acabó, ahora no quiero hacer más nada. Ya está, se me fue el móvil y en eso discuto con mi marido que pretende seguir haciendo cosas y que anda por ahí escondido. Pero bueno, la verdad, mi móvil fueron mis hijos. Tenía que pagar los colegios, todo lo que yo quería que ellos tuvieran, lo tenía que tener y dependía que yo hiciera todo eso. Y después ya empecé con el futuro y que sean los nietos y ahora dije, basta, ya está. Se acabó. ¿Cuál fue el móvil de ustedes? Bueno, el móvil común es más o menos una historia parecida a la tuya. Obviamente primero fue mi hija, tenerla que mantener, tener la responsabilidad de que era absolutamente mío. Y sí, el móvil prioritario era mi hija, pero en realidad yo quería no dejar de ser yo, es decir, yo como persona, proyectarme. Yo miraba lejos y decía, después de tantos años y yo no hago nada, tuve la oportunidad de no hacer nada y quedarme en casa, pero no es mi espíritu. Una vez que yo tuve una situación económica en la cual podía quedarme, dije, si me quedo en casa me suicido. O sea, no es que no tenga las funciones de casa, las haga. Me gusta, de hecho adoro cocinar y toda la vida cociné.
yo. Pero el móvil primero, sí, fue mi hija, totalmente. Bueno, no, yo no tengo el amor de cocinar y todas esas cosas. En realidad no. Si yo tenía, era el móvil mis hijos, vamos a entendernos, pero también era mi móvil. O sea, yo me tenía que sentir orgullosa de lo que hacía, además de mis hijos. Y en la casa me encantaba que hicieran todas las cosas. A ver. Y bueno, es la verdad. ¿Y sí? ¿Por qué no? No todo el mundo tiene que pensar igual, ¿no? Bueno, para mí, bueno, también, ¿no? Yo, era toda la situación vivida y a mí me hace un clic uno de mis hijos también, que me pedía un día que voy al supermercado, me pedía un yogur y no se lo podía comprar. Entonces dije, nunca más quiero pasar esta situación. Nunca más quiero pasar esto. Y eso fue lo que a mí me sacó. Me dio la energía. La energía. Es razonable. Los hijos mueven de por sí y vos encontraste el motor para poder satisfacer eso. Así que te felicito también por eso. Bueno, yo creo que todas tenemos en común, bueno, no todas, pero tenemos en común que la necesidad generalmente es un gran motor, un gran motivador. Pero no solo la necesidad, creo que un gran motivador o una gran turbina que tenemos interiormente es realmente que te guste lo que haces. Fíjense lo que les digo, ¿no? O sea, no hacer lo que te gusta. El querer buscar hacer lo que te gusta, te puedes pasar la vida cavilando y nunca encontrarlo. En cambio, si cada cosa que haces, desde, aunque no te guste, cocinar si tenés la necesidad de hacerlo, porque no tenés quien te lo pueda hacer, o estar en reuniones o viajar por el mundo, como viajo yo 180 días por año, que te guste, hacerlo con cariño, hacerlo con convicción, hacerlo con amor, con pasión, y cada idea que surja siempre le vas a encontrar una oportunidad. Yo quiero cerrar solamente con unas palabras que a mí me gustan mucho de Winston Churchill, que dice que hay personas que son capaces de ver en las crisis las oportunidades y hay personas que son capaces de transformar las oportunidades en crisis. Debemos ser personas que seamos capaces de ver las oportunidades en las crisis y en todos los momentos de nuestra vida. Nuevamente, vivir cada instante como el mejor. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo. Sí, Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que de alguna manera los comentarios que hicieron ellas. No me cabe duda que, no sé, las crisis son oportunidades siempre y no me cabe duda también de que a uno le tiene que tener pasión en lo que hace, no importa lo que sea. Ya sea, yo le ponía pasión cuando era fisioterapeuta, le ponía toda mi pasión, pero en realidad llegó un momento en que ya no me daba pasión, y entonces ahí busqué otro desafío, y todo lo que hice lo hice con pasión, pero uno va cambiando en la vida y de repente va creciendo y va viendo otros horizontes, así que no se asusten de cambiar tampoco, no se asusten ni a la edad que tengan para cambiar, siempre tenemos edad para cambiar. Yo empecé esos cambios a los 37 años y tengo 59 hoy. Y ahora voy a cambiar de vuelta, así que... Me parece fantástico. Es fantástico. Gracias.